Qué hermoso es estar en su presencia y qué hermoso es poder glorificarle y adorarle. Vamos a leer la palabra de Dios antes de que se sienten. Capítulo 3 de la carta del Pablo a los Romanos. Romanos, capítulo 3. Vamos a leer la palabra de Dios antes de que se sienten. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Romanos, capítulo 3. Partiendo del verso 9 hasta el final, o sea, el verso 31. Vamos a leer en forma alternada esta porción de la palabra de Dios. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sus pies se apresuran para derramar sangre y no conocieron camino de paz. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que todo el mundo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Un saludo cordial para todos ustedes, en el nombre del Señor Jesús. Saludos para los pastores, para la familia, hermano Tejada, su esposa, sus niñas, y también agradecimientos por la hospitalidad que me han brindado y por la invitación que me hicieron para estar en el campamento con los pastores y estar hoy aquí con ustedes. He disfrutado también de la presencia del Señor, de la compañía de todos y de toda la bendición que el Señor está derramando sobre este país de Venezuela. Aleluya. Me alegra mucho ver el progreso, el desarrollo, el avance de la Iglesia del Señor aquí en Venezuela. Allá en Estados Unidos todos los días pasamos por aquí en oración.
Yo le he enseñado a las iglesias en Estados Unidos, en Canadá, en México, que la petición número 1A es la oración por la obra de Dios. Colombia tiene presencia en 32 países, Ecuador tiene presencia como en 10 países, nosotros tenemos presencia en 4 países, y así la iglesia se ha venido extendiendo por todo el mundo. Es una bendición que la iglesia ya esté en 4 continentes y en algunas de las islas también. Y bueno, todo eso es la obra del Señor, porque Él es el autor y el actor, el que hizo la salvación y el que protagoniza la salvación en cada lugar y en cada persona. Así que damos gracias a Dios por todo esto, porque todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Saludos de mi esposa también, de mi familia, de los hermanos allí en los Estados Unidos, en Canadá, en México y también en Cuba. Nosotros hemos ido a Cuba 3 veces, hemos bautizado 144 cubanos en el nombre del Señor Jesús. Y aunque allí hay muchas restricciones, siempre el Señor abre las puertas, y donde Dios abre una puerta hay que entrar por ella. Aleluya. A pesar de lo que pueda suceder o de las dificultades que puedan haber, donde Dios abre una puerta hay que entrar por ella. Así que si el Señor les abre puertas en otros países, la respuesta es entrar. Aleluya. Porque el Señor es el que abre las puertas. No vale la pena ponerse uno a empujar una puerta que está cerrada cuando el Señor tiene otras abiertas. Así que muchas gracias por todo lo que he disfrutado en estos días que he estado aquí con los hermanos, y allá seguimos orando no solamente por Venezuela, sino por todo este continente, desde el Canadá hasta la Argentina, y por los hermanos que están en África. Hay 4 países, Guinea-Bissau, Mozambique, el otro que está al lado de Mozambique, ¿cómo se llama? No, Cabo Verde está al otro lado. Cabo Verde también, pero hay otro que está ahí, que se llama, ¿cómo? Tanzania, exacto. O sea, Tanzania, Mozambique, Guinea-Bissau y Cabo Verde. Allí están los misioneros trabajando, y Dios está obrando en ese continente tan sufrido y tan necesitado, pero hasta allí está llegando la gracia del Señor. Bueno, hermanos, vamos a hablar hoy de la justificación. ¿Qué es la justificación y por qué y para qué necesitamos ser justificados? Esta doctrina es tan importante que el apóstol Pablo se gastó 11 capítulos para decirnos estas cosas. Además, Romanos fue la 4ª carta que el apóstol escribió, pero está en primer lugar encabezando las cartas apostólicas por su importancia doctrinal. Uno de los reformadores la llamó la catedral del cristianismo y otro lo llamó la puerta de entrada. Así que vamos a ocuparnos. Ya hemos cantado, hemos alabado al Señor, nos hemos saludado. Ahora vamos a dedicarnos a oír y a pensar en lo que esto significa. El capítulo 1 de Romanos, verso 17 dice:
porque en el Evangelio se descubre, se revela, se manifiesta la justicia de Dios por fe y para fe, para que, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Fe en la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Para cualquiera que lee la Biblia es fácil entender que el Evangelio o la salvación es la revelación del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero no siempre todos entienden que esto también fue un acto de la justicia de Dios. La justicia de Dios estaba prometida desde el Antiguo Testamento. En el Salmo 98, versículo 2, dice que el Señor desnudó el brazo de su justicia en presencia de todos los pueblos, y todas las naciones verán la salvación de nuestro Dios. También en Isaías 42 dice: he aquí mi siervo, en quien mi alma se complace, pondré sobre él mi espíritu, no gritará ni voceará en las calles, sino que traerá justicia a las naciones por medio de la verdad. No se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido justicia en la tierra. Solo Él puede traer justicia. En el mundo hay injusticia por todos lados porque el hombre simplemente es injusto. Y por lo mismo no puede dar justicia. Pero uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Y por eso solo Él se hizo un propósito, se hizo un plan de traer esa justicia a la tierra para que los hombres y las mujeres podamos recibir esa justicia y disfrutar de esa justicia. Aleluya. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, para que, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Romanos 5:1 dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La paz es fruto de la justicia. Donde no hay justicia no hay paz, y donde no hay paz no hay gozo. Entonces eso tiene su consecuencia: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, entonces, en este libro, capítulo 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, de modo que son inexcusables. Porque las cosas invisibles de Dios, como son su poder y deidad, se hacen claramente visibles por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la primera revelación de Dios al hombre fue su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Pero el hombre no quiso conocer a Dios a través de la creación y se envaneció, y su necio corazón fue entenebrecido, y creyéndose ser sabio se hizo fatuo
y cambió la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está la caída vertiginosa del hombre, que alejado de Dios comenzó a imaginar a Dios como un hombre, luego como un ave, luego como un cuadrúpedo, y terminó arrodillándosele a las serpientes y a los camaleones. Y eso no es cosa de los milenios atrás, todavía en este siglo XXI, en la India, en África y hasta en Occidente, porque ahora tienen hasta serpientes de mascotas, la gente dándole importancia a estos reptiles. Bueno, ahí se muestra cómo el hombre descendió, cayó de su dignidad y su mente fue entenebrecida, y creyéndose ser sabio se hizo un necio. Por eso la Biblia no habla de ateos, porque no hay ateos en el mundo, lo que hay son necios. El necio dice en su corazón: no hay Dios, porque las huellas de Dios están por todas partes. Los cielos cuentan la gloria de Dios, usted lo puede ver en la vegetación, en las flores, en todo. Si te miras a ti mismo, no hay obra más perfecta que la creación del hombre. Aleluya, gloria al Señor. Así que, por eso Dios, en su propósito y en su plan, determinó revelar, declarar, manifestar su justicia. ¿Se siente, hermano? No es hora de conversar. Aleluya. ¿Qué piensa usted si yo estoy hablando contigo o tú estás hablando conmigo? Yo salgo y me voy. Yo soy mal educado, ¿verdad? Bueno, si el culto es cuando Dios habla, ¿qué tenemos que hacer? Aleluya. Gloria a Dios, porque eso afecta al predicador y afecta a los oyentes. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Entonces, allí en el capítulo 1 del 18 al 32 tenemos la caída del hombre, y termina el capítulo 1 diciendo: estaban atestados. Atestado es repleto, lleno, atestados de toda iniquidad. Capítulo 2 habla del juicio de Dios contra el pecado, tanto en los gentiles como en los judíos, que los judíos ya tenían la ley como una revelación de Dios, y por eso leímos del versículo 9 en adelante, porque el versículo 9 es la suma de lo que es el juicio de Dios contra el pecado. Así como usted a fin del mes hace una lista de lo que tiene que pagar de arriendo, de comida, de estudio, del carro, del seguro, etcétera, y saca una suma, hace un total de todo lo que tuvo que pagar o tiene que pagar. Así el apóstol dice: ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, que justo no hay ni siquiera uno, que no hay quien haga el bien, que todos a una se descaminaron como ovejas, cada cual por su camino, que no hay temor de Dios delante de ellos, que son presurosos al mal, que sus manos son derramadoras de sangre, que su lengua está llena de veneno, de áspides. En fin, esos versículos del 9
al 18 es la suma, es el diagnóstico, es el total del juicio de Dios contra el pecado del mundo, incluyendo aún a su propio pueblo, el pueblo de Israel. El versículo 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están en la ley, para que toda boca se cierre ante el juicio de Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pues ahí tenemos dos hechos, el pecado y la ley. La ley no vino para salvar a nadie. La ley vino para revelar el pecado y condenar el pecado. Entonces, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están en la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo. Algunos quieren escaparse de la ley diciendo que eso era para Israel. No, ellos fueron los receptores y los depositarios, pero la ley vino para que todo el mundo, para que toda la descendencia de Adán tengamos que cerrar la boca ante el juicio de Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pero hay una buena noticia a partir del verso 21. Mas ahora, después de la ley, aparte de la ley o sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Los historiadores parten la historia en dos pedazos, antes de Cristo y después de Cristo, pero la Biblia habla de tres etapas de la historia humana: antes de la ley y después de la ley. Eso lo puede leer usted en el capítulo 5 de Romanos, versículo 13. El versículo 12 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿o no? Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces dice: antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ninguna ley es retroactiva, ni la de Dios siquiera. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa. ¿Cuándo fue antes de la ley? De Adán. Antes de la ley, o sea, de Adán al Sinaí, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no hay transgresión, donde no hay ley, no se inculpa. No obstante, o sea, a pesar de que no había ley, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, no obstante que no había una ley que condenara el pecado, la gente se murió, porque la muerte es la paga del pecado. La prueba que una persona es pecador no es cuántos pecados ha hecho, ni qué pecados ha hecho, sino el hecho de ser mortal. Y que el que crea que no es pecador, tiene una sola manera de demostrarlo: no muriéndose. Esa es la única prueba. Adán vivió 930 años y murió. Noé
vivió 950 años y murió. Matusalén vivió 969 años y murió. Abraham fue amigo de Dios, vivió 175 años y murió. Moisés habló cara a cara con Dios, como habla el hombre a su compañero, vivió 120 años y murió. Murieron los profetas, murieron los patriarcas, murieron los sacerdotes, murieron los apóstoles, murió María, la Madre del Señor, porque todos éramos descendientes de Adán, del primer hombre que introdujo el pecado, y la muerte introdujo, y el pecado introdujo la muerte. La paga del pecado es la muerte, ese es el salario del pecado. Entonces, por eso, aunque no había una ley que condenara el pecado, la gente se murió, porque la muerte es el efecto del pecado y el pecado es la causa de la muerte. Jesucristo vino al mundo para quitar la causa y el efecto. Quitó la causa en el Calvario. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Por eso él es el único calificado para quitar el pecado. Nadie más, absolutamente nadie, aparte de él, puede quitar el pecado, porque él es el único sin pecado. Pero si el Redentor fuera un difunto, nuestra esperanza sería muerta. Pero él no solamente quitó la causa de la muerte, sino que quitó el efecto del pecado, que es la muerte. ¿Cómo? Resucitando al tercer día, sentándose a la diestra de Dios sobre todo imperio, potencia y potestad, y como Señor del universo. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Entonces, la primera etapa que la humanidad vivió fue de Adán a Moisés. La ley fue promulgada en el monte Sinaí, y toda ley comienza a operar a partir de su promulgación. Entonces, del Sinaí al Calvario fue el periodo de la ley. La ley fue dada en el monte Sinaí y cumplida en el Calvario, como leíamos en el último versículo, el 31 dice: ¿invalidamos la ley por la fe? No, sino que confirmamos o establecemos la ley. La ley se cumple cuando se ejecuta. Cuando un delincuente, el juez lo sentencia a tantos años, se está cumpliendo la ley, porque eso es lo que ella dice, que para tal delito hay prisión por tanto tiempo. Entonces, en el Calvario Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sufrió el castigo porque la ley cayó sobre él en todo su peso. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento, hasta que hubiese puesto su vida en expiación por el pecado. Entonces verá un linaje, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, habiendo llevado las iniquidades de ellos y orado por los transgresores. Allí se cumplió la ley, y con la resurrección de Jesucristo amaneció la tercera etapa, ahora después de la ley. Porque la ley fue cumplida, la ley fue satisfecha, la ley fue vindicada. La ley decía: muerte para el pecador. Pero Jesucristo vino y dice: aquí estoy yo para morir por los pecadores. Aleluya. Bien. Aleluya. Aleluya.
Lo primero que Cristo hizo en el Calvario fue vindicar la ley, satisfacer la ley. Y por eso dice la Biblia que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque Cristo nos llevó en el Calvario, aleluya, y sufrió el castigo y pagó la deuda, y por su herida nos curó. Y por eso leemos que Él nos justificó por su gracia. Entonces, pasando ahí del verso 21, el 23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, Dios puso a la humanidad en un gran montón. Todos, ese es un todos absoluto, que no deja a nadie afuera. Ahí no solo están los grandes pecadores, sino los pecadores honorables, los pecadores decentes, los pecadores recogidos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero vea lo que sigue, verso 24, siendo justificados. Justificar es declarar inocente a una persona. Justificar es exonerarlo de culpa, absolverlo, declararlo como si no hubiera pecado. Esta carta, los términos de esta carta son pecado, juicio, condenación y justificación. O sea que en esta carta el hombre está en un tribunal frente a Dios, pero no para escuchar su condena, sino para escuchar que Dios en su gracia ha provisto una salvación y que Él está allí en ese tribunal para recibir la enorme noticia, la grandiosa noticia de que es declarado inocente. Fíjese cuántas cosas pasan en esto. Siendo justificados, o sea, declarados inocentes. ¿Cómo? Gratuitamente, por su gracia. Gracia es el favor inmerecido. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redimir es dejar libre a alguien mediante el pago de un precio. Aleluya, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, con el propósito de manifestar en este tiempo. ¿Cuál tiempo? De la resurrección de Jesucristo para acá. Manifestar en este tiempo su justicia con la finalidad de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Aleluya! Por eso creer en Jesucristo significa tanto. Por eso las creencias son importantes. Pero lo que pasa es que la mayoría de las creencias en el mundo religioso están en los mortales, y al estar en los mortales está en los pecadores. Y el pecador, si no puede salvarse a sí mismo, mucho menos puede salvar a otro. Pero Jesucristo es la única esperanza, sencillamente porque Él es el único que nació y vivió sin pecado. Y por eso era el único calificado para hacer un sacrificio para quitar los pecados. Él dijo unas cosas que nadie más puede decir. Él dijo: a mí nadie me quita la vida. ¿Será que usted puede decir eso? Dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Y Él no solo lo dijo, sino que Él lo hizo. Porque decirlo sería una tontería si no se puede hacerlo.
¿Por qué lo dijo y por qué lo hizo? Porque Él también pudo decir esto otro que ninguno de nosotros podemos decir. Él dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Y los que lo estaban oyendo tuvieron que irse con la boca cerrada. Porque de Él es el único que la Biblia dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Eso solo lo dice de Jesucristo. Aún la Biblia dice que Dios halló necedad en los ángeles, esos seres esplendorosos y poderosos, y Dios dice que aún halló necedad en ellos. Dice, el patriarca Job preguntó diciendo, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Si la luna y las estrellas no son limpias delante de Él, cuánto menos el hombre, abominable y vil, que hace la iniquidad como beber agua. Con la facilidad de tomarse un vaso de agua, el hombre peca. Y que halló necedad en sus ángeles, pero de Jesucristo se dice, ahí en Hebreos capítulo 7 lo puede encontrar, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Y tiene que serlo, porque si los cielos cuentan la gloria de Dios, cuánto más glorioso es el Creador de los cielos y la tierra. A su nombre sea la gloria. Entonces, por eso es que necesitamos ser justificados, porque todos nacimos pecadores, todos nacimos adámicos, mortales, perdidos, destituidos de la gloria de Dios, y nadie absolutamente tiene méritos para alcanzar o entrar en el reino de Dios. Por eso Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No lo que se iba a perder, porque esto se perdió en Adán. Toda su descendencia, el primer hijo, el primer criminal, Caín, el séptimo descendiente de Adán fue Lamed, el primero que tuvo dos mujeres, el primer bígamo, el primer arrogante que dijo, si Caín es vengado 7 veces, Lamed lo será 70 veces 7. Entonces, como el pecado que entró por Adán se incrementó, entonces por eso Dios trajo la ley. La ley fue una añadidura. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 19, hace la pregunta, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es el oficio de la ley? ¿Por qué Dios dio la ley? Entonces allí dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenado por medio de ángeles en la mano de un mediador. El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, si la ley nos pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Cuántos prisioneros están confinados en la cárcel de Caracas? No lo sabemos. ¿Por qué están ahí? Porque transgredieron la ley venezolana y están ahí para que paguen. Pero Dios no dio la ley para encerrarnos en ella para que pagáramos, porque no podíamos pagar, sino que antes que viniese la fe en la promesa,
estábamos encerrados, confinados en aquella ley, para aquella fe que iba a ser revelada, hasta que viniera el libertador. Aleluya, que rompió los cerrojos de la cárcel y abrió las puertas y sacó a la libertad los cautivos y nos trajo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya, aleluya. O sea que la ley sí tenía su propósito, su oficio, pero no era el de salvar, porque la ley es una orden que manda y prohíbe. El Evangelio es una promesa, es un regalo, es una dádiva. Versículo 12 del capítulo 3 de Gálatas dice: la ley no es de fe. La ley no da fe, porque la ley es una orden. Los 10 mandamientos, Éxodo 20 dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación, que hago misericordia en millares de los que me aman. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni nada de su prójimo. Es decir, son prohibiciones. Y además dice: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. O sea, son órdenes. Prohíbe y manda. El Evangelio no es eso. El Evangelio es una promesa. La primera promesa está en Génesis 3:15, cuando el Señor maldijo la serpiente. Dijo: maldita serás entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás, y enemistad o guerra pondré entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Por eso Adán le cambió el nombre a su mujer. La mujer no se llamaba Eva, se llamaba varona, porque Adán le puso el nombre a toda la creación. Y cuando Dios se la trajo, porque él no se la encontró por ahí en el camino, Dios se la trajo. Dios le hizo una ayuda y se la trajo. Y cuando él vio esa hermosa mujer, dijo: esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso, esta se llamará varona, porque del varón fue tomada. Por eso es que ustedes, las mujeres, son hermosas, porque fueron hechas de un material más fino que el hombre. El hombre fue hecho del polvo de la tierra y la mujer fue hecha de la costilla del hombre. Así que no sean vanidosas, porque nos deben la hermosura. Aleluya. Entonces, cuando Adán escuchó esa promesa, de la mujer nacerá el que le quebrará la cabeza a la serpiente, le nació la fe y le nació la esperanza, y llamó a su mujer Eva, que quiere decir madre de los vivientes, porque él era un mortal. Dios le había dicho: por cuanto esto hiciste obedeciendo a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por causa tuya,
cardos y espinas te producirá, con dolor y con sudor le sacarás el pan a la tierra hasta que vuelvas a ella, porque de ella fuiste tomado, a ella volverás, polvo eres y en polvo te convertirás. No tenía perspectivas, no tenía esperanza de vida, era un mortal que solo iba a existir unos años y desaparecer. Pero ahora que Dios deja salir esa promesa, entonces nace la fe y nace la esperanza. Y por eso llamó a su mujer, porque el que cree actúa. El que no actúa es porque no cree. Si a uno le dijeran que esa viga se le va a caer en la cabeza, uno saldría disparado, no se quedaría esperando que le cayera. Pero si cree que es una broma, pues se queda tranquilo. La segunda promesa está en Génesis 12:3, cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando Jacob bendijo a sus 12 hijos, en el capítulo 49 de Génesis, el verso 10, Israel le dijo a Judá: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y los pueblos se congregarán a él. Silo es el descanso, Silo es el reposo, Silo es aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aleluya, aleluya. Entonces, el problema del pecado se acrecentó, proliferó. Entonces Dios trajo la ley para ponerle un freno al pecado, porque el malvado solo se detiene ante la ley, ante la fuerza. Entonces por eso Dios trajo la ley, y como dice allí en Gálatas: pero antes que viniese la simiente, Cristo es la simiente de la mujer, Cristo es la simiente de Abraham, y Cristo es el Silo de Judá, Cristo es el retoño de David. Antes que Él viniera, entonces estábamos confinados, encerrados en la ley para aquella fe que iba a ser revelada, y por eso Él vino, aleluya, a libertarnos del pecado, del diablo, de la ley y de la maldición de la ley, y a darnos la oportunidad de ser hechos hijos suyos mediante la fe en Cristo Jesús. Allí en Gálatas capítulo 3, ahí donde cité, sigue diciendo: así que la ley fue el ayo es un pedagogo. La ley era una pedagogía que estaba señalando la venida de Cristo como el Salvador del mundo, como el Redentor, pero los israelitas no entendieron esa función y entonces hicieron de ella un círculo para considerarse ellos los únicos, y que todo lo que estaba fuera de ese círculo era leña para el infierno. Entonces, antes que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Así que la ley fue el ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe, y ahora, mediante la fe, todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Aleluya. Por eso lo más importante debajo del cielo es ser de Cristo. Todo lo demás es secundario.
ser de Cristo. Precisamente para eso se predica el Evangelio. Romanos 1:6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Por qué tiene que usted ser de Jesucristo? Porque nadie nació cristiano, ni los hijos de los pastores nacen cristianos, porque Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Todos nacimos de papá y mamá, nacimos adámicos, pecadores, mortales, perdidos, destituidos de la gloria de Dios, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Por eso fue que Él vino, porque esto era un cementerio universal. Él vino a darnos vida y a salvarnos. Entonces, esa es la diferencia entre la ley y el Evangelio. El Evangelio son las promesas de salvación. Puede leerlo ahí en Hechos 13:32, cuando Pablo le predicó a los antioqueños de Pisidia, no los de Colombia, no los de Pisidia. En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo llegó y les dice: nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿A quién? A Adán, a Abraham, a Judá, a David, la cual promesa Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús de entre los muertos, como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, o como está escrito en el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción, ni su alma sea dejada en el sepulcro. Sabed pues, hermanos, que por Él, el que resucitó de los muertos, que por Él se os anuncia el perdón de los pecados, y que todo lo que la ley de Moisés no pudo justificar, en Él es justificado todo aquel que cree. Si usted recibe el Evangelio, si usted pone su fe en Jesús, Él te justifica. Creyó Abraham a Dios y Dios se lo contó por justicia. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Abraham era un pagano en Ur de los Caldeos como cualquier habitante de Mesopotamia. Además, su padre lo había nombrado sacerdote de los ídolos. Pero dice el discurso de Esteban: el Dios de la gloria apareció a Abraham nuestro padre habitando en Mesopotamia y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Y Abraham creyó a Dios. Creyó lo que Dios le dijo. Creer en Dios no es fe. En Dios cree todo el mundo, y los demonios creen y tiemblan, porque ellos saben para dónde van. Ellos saben que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero la gente dice creer en Dios y ni siquiera se incomodan, es decir, no les hacen ni cosquilla su creencia. Creer en Dios no es fe. Creer en Dios es darles curso al sentido común, porque todo lo que vemos nos habla de Dios. Fe es creerle a Dios. Y para usted creerle a Dios, tiene que haber oído a Dios. Y por eso los cultos son para predicar el Evangelio, para que la gente le pueda creer a Dios. Entonces, cuando el hombre cayó, Dios planteó una solución, no nos dejó a nuestra suerte. Aleluya. Fíjense que cuando Adán y Eva se vieron desnudos,
se avergonzaron, huyeron y se escondieron. La pobre idea que le nació fue hacerse un delantal de hojas de higuera, que eso era menos que una minifalda. Pero Dios vino al jardín y le preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? No era que Dios no sabía. El que no sabía era Adán dónde estaba ahora. ¿Dónde estás tú? Me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? La mujer que me diste por compañera. Otro pecado. Al primero añadió otro. Le echó la culpa a la mujer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios no le hizo una minifalda de piel. Dios los vistió de pieles. Ahí está la pobre solución del hombre y la solución completa de Dios. Dios no le hizo un delantal de pieles, no, los vistió de pieles. Para el buen entendedor, pocas palabras. Ahí está diciendo Dios que el cuerpo no es para exhibirlo, sino que el cuerpo hay que cubrirlo. El cuerpo hay que cubrirlo. No solo las mujeres, sino hay algunos hombres que andan por ahí en pantaloneta, también, como si tuvieran algo que exhibir. No. El cuerpo es el templo de Dios y por eso hay que cuidarlo y hay que vestirlo honrosamente. Bueno, entonces ahí está desde el principio que el hombre en su pecado, la idea de solucionar su problema es pobre, no resuelve nada, pero que Dios, que nos creó y nos ama con amor eterno, Dios ha provisto una solución suficiente, cabal. Aleluya, aleluya. Así que el Evangelio es esa promesa que Dios le hizo a los padres, que Dios la cumplió hace 2000 años, y por eso desde el momento que Jesús resucitó, juntó a los discípulos y les dijo: toda potestad en el cielo y en la tierra está en mis manos, por tanto, id a todas las naciones, id y haced discípulos, doctrinándolos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Aleluya, esa es la manera en que podemos hacernos partícipes de Cristo. No hay otra manera. Aleluya, la iglesia nació el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, no en Roma. La iglesia de Cristo nunca ha sido ni será romana, porque no nació en Roma. Roma era la capital imperial donde estaba el César, y fue capital hasta el año 470 y pico, cuando el imperio romano cayó. La iglesia de Jesucristo nació en Jerusalén, en el aposento alto, con la venida del Espíritu Santo sobre los primeros 120 creyentes, y con el primer sermón del apóstol Pedro se unieron 3000, y como dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados en aquel día como 3000 personas y fueron añadidos a la iglesia. Y el verso 47 dice: el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es prerrogativa del Señor. Ahora hay un poco de sistemas que los productores de esos sistemas prometen a engrandecer la iglesia, a acrecentar la iglesia, pero Jesucristo se reservó el derecho.
sobre esta roca edificaré. No dijo edificarán, refiriéndose a otros, sino a él mismo. Sobre esta roca, sobre esta verdad, sobre esta revelación, sobre esta declaración de que Jesús es el Cristo y que el Cristo es divino porque es Hijo del Dios viviente, sobre esta verdad edificaré. Él se reservó el derecho. Nosotros los predicadores somos los cargapiedras, los que sacamos las piedras de la cantera del mundo y se las traemos a Él para que Él las ponga en el edificio como Él quiera. Y Él se reservó el derecho de añadir a su iglesia los que han de ser salvos. ¡Aleluya! La iglesia es la congregación de los salvos. Este es un templo que lo están ampliando porque la iglesia está creciendo. Sí, pero esta no es la iglesia somos nosotros. Para ser iglesia hay que ser salvo. El que no es salvo, así viva aquí 24 horas al día y 7 días a la semana, no es iglesia. Porque solo Jesucristo se reservó el derecho de añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Así que el asunto no es con el pastor aquí, mucho menos conmigo, es con Jesucristo. Es con Jesucristo. Él es un portador del mensaje. Él es uno que está sacando las piedras aquí de Caracas para unirlas al edificio de Dios, pero Jesucristo es el que tiene ese derecho, esa prerrogativa, esa autoridad. Entonces lo que tiene que pensar, ¿usted ha obedecido el Evangelio de Jesucristo? ¿O solamente vienes al culto porque tu mamá te trae, tu papá te trae, tu esposo te trae, tu mujer te trae? Pero ¿te has decidido de recibir a Jesucristo? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nadie nació hijo de Dios. Por eso, hablando de Jesús, se dice el unigénito. ¿Qué es unigénito? El único engendrado por Dios. Nosotros todos, por papá y mamá, venimos de Adán. Y Adán no era hijo de Dios, Adán era una criatura de Dios porque fue creado. Todo lo que se crea es criatura. Por eso a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, porque ellos fueron creados. Con toda su hermosura y su potencia, no son hijos de Dios, fueron creados. Hijo es lo que se engendra y nace. Jesús de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y por eso Él es el único que nos puede adoptar hijos suyos por Jesucristo. Efesios 1:5, ahí lo dice, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y para eso es que estamos predicando, para que usted conozca el propósito de Dios y sepa que Jesucristo es la única esperanza, que si no te salva Jesucristo no hay quien te salve, que como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Para dónde agarramos? Si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros sabemos y creemos que tú eres el Salvador del mundo, el Cristo. Amigos queridos, hermanos queridos, no hay más. Todo lo demás son esperanzas muertas. El budismo tiene más de 3.000 años, pero ¿quién es Buda? Un difunto. El Islam está creciendo porque los árabes tienen los petrodólares
y están comprando todo lo que les venden en todas partes, así valgan cientos de miles de millones. Pero ¿quién es Mahoma? Otro que está bajo tierra. Nació en el año 570, comenzó a predicar en el año 600 y en el año 632 se murió. Los que fuimos católicos sabemos que allí se le pide más a los muertos que al vivo.